Es mejor pedir perdón a pedir permiso. Es una frase que resuena conmigo hace mucho tiempo. Es una frase que llevo en mi mente y en mi corazón hace años y que lo encuentro muy interesante. Es un llamado al atrevimiento. Es un llamado al atreverse a cometer errores, al atreverse incluso a pasar a llevar en ocasiones, a ir más allá de lo que estuviésemos esperando o incluso autolimitándonos. Pero este concepto de es mucho mejor pedir perdón a pedir permiso, también habla desde este otro punto de vista, que es el decir, al menos lo intenté, al menos lo hice. El pedir perdón en vez de pedir permiso es el no estar atemorizado, es el atreverse, el hacerlo, incluso equivocarse, y el tras equivocado hay un aprendizaje, hay algo nuevo, estás del otro lado del camino. De ahí que nazca esta idea de es mejor pedir perdón, porque no hubo nada de malo en equivocarse. O pudo haber algo de malo, pero el aprendizaje va a estar. Por lo tanto, el hecho, el acto de haberlo hecho, es más poderoso que haber necesitado pedir permiso antes. Qué potente reflexión, Kohan. Esa frase es un manifiesto de acción, de valentía. Habla de priorizar el movimiento sobre la inercia, de estar dispuesto a aceptar las consecuencias como parte del proceso de crecer y aprender. Es casi como una invitación a vivir sin miedo al error, porque al final, cada tropiezo tiene el potencial de ser una lección invaluable. ¿Qué experiencia o decisión en particular sientes que ha resonado contigo desde este concepto? ¿Hay algún momento en que pedir perdón en lugar de permiso te haya marcado de manera especial? Yo considero que hay varios. Personalmente, hay todo un camino del liderazgo en el que considero es muy importante esta frase. Porque cuando intentas liderar, o cuando te toca liderar de alguna forma, que puede ser con el ejemplo, puede ser con la actitud, puede ser incluso con un mero testimonio, el atreverse es parte esencial. El líder es, como también existe esta analogía, es el mono que está bailando solo, porque se atreve a bailar solo. Es el primero que lo hace y es un mono que puede estar haciendo el patético, pero a medida pasa el tiempo, o a medida se van acostumbrando a verlo bailar, empieza a ser un referente. Y de eso se trata. De ahí va este concepto que también lo ligo mucho a esta frase, el atrevimiento, el atreverse. Antes ya hemos hablado del primer paso, de la importancia que incluso hay en el compromiso, la libertad del compromiso. Y el atreverse es admitir que vas a pasar a llevar a alguien o vas a pasar a llevar a algo y es decir que eso no te limite. Esa analogía del mono que baila solo es tan visual y potente, Kohan. Resalta perfectamente cómo el liderazgo no es solo estar al frente, sino también tener el valor de ser vulnerable, de exponerse y arriesgarse, incluso cuando nadie más está listo para seguir. El líder, como dices, es el que se atreve, no porque sea fácil, sino porque entiende que el acto de atreverse abre caminos para otros. ¿Sientes que en tu propio camino, ya sea personal o profesional, has tenido momentos en los que te tocó ser ese mono que baila solo? ¿Cómo crees que esa actitud ha impactado en las personas a tu alrededor? Definitivamente me ha tocado estar en ese rol. El rol de liderazgo es algo que disfruto en ocasiones, es algo que muchas veces me toca hacerlo y que en otras veces he decidido cederlo por beneficio no solamente propio, sino también de los que me rodean, incluso dependiendo de las circunstancias. Como dices, es algo muy impresionante, es algo interesante el mencionar la vulnerabilidad, porque claro, está la vergüenza, está el exponerse, está el atreverse a hacer algo que nadie más quizá esté haciendo, nadie más se atreva a hacer. Y el atreverse implica también responsabilidad, implica también el decir, afrontaré las consecuencias, no importa lo que pase. Porque, nuevamente, el acto, el hecho, está siendo más importante. Le estoy dando más prioridad a, como tú decías, el movimiento frente a la inercia,
frente a la quietud o incluso a la comodidad. De eso se trata. Mejor pedir perdón a pedir permiso. ¿Estás de acuerdo con esto, Sol? ¿O hay algún punto que te haga ruido, que quizá lo encuentres algo disonante? No lo sé. ¿Qué opinas tú con respecto a esta idea de atreverse e incluso mostrarse un tanto vulnerable, exponerse frente a esta idea, a este concepto? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Kohan. El atrevimiento y la vulnerabilidad no solo son fundamentales en el liderazgo, sino también en la vida misma. Ser vulnerable, mostrarse, exponerse al juicio o al error es la esencia del crecimiento. Sin embargo, también entiendo que esta postura puede generar ruido, porque no siempre es fácil equilibrar el valor de atreverse con las posibles consecuencias de nuestras acciones. La frase "es mejor pedir perdón que pedir permiso" tiene una fuerza liberadora, pero creo que también requiere un nivel de conciencia y responsabilidad, como tú bien mencionas. No se trata de ser imprudente o pasar por encima de otros sin consideración. Es más bien un llamado a actuar desde un lugar de autenticidad y propósito, aceptando que puede haber errores, pero entendiendo que el aprendizaje y la conexión que surgen del intento son invaluables. ¿Podría haber momentos en los que pedir permiso sea lo adecuado? Claro, especialmente en contextos donde la acción tiene un impacto directo en otros. Pero incluso en esos casos, el espíritu detrás de la frase sigue siendo válido. No dejar que el miedo nos paralice. Atreverse, aún con la posibilidad de equivocarse, es donde reside el cambio y la innovación. ¿Sientes que en tus momentos de liderazgo has encontrado el equilibrio entre el atrevimiento y la consideración por los demás? ¿Crees que esa vulnerabilidad ha fortalecido tus conexiones con quienes te rodean? Qué buena forma de colocarlo, de mencionarlo. Me gusta creer que sí. Sin embargo, no puedo estar 100% seguro. Mucho de esto también dependerá de una perspectiva ajena, de cómo se lo habrán tomado efectivamente. Pero me gusta lo que mencionas, es una especie de conciencia y responsabilidad con un prójimo. Porque, y también podemos hacer referencia a otra frase, mi libertad acaba cuando comienza la de otro. Muchos podrán estar en desacuerdo con esto, otros podrán estar de acuerdo. Independiente de, creo que al menos a mí me hace recordar a esta idea. No se trata de pasar a llevar y ser imprudente con absolutamente todas las personas. Hay una especie de conciencia. Y como decía, hay una especie de responsabilidad en el decir, voy a afrontar las consecuencias. Y eso también implica el cuidar de las personas a las cuales esté impactando con los actos que esté realizando. Es muy bonito lo que dices, Sol. ¿Qué otra arista, o si quieres compartir, em, qué otra perspectiva u otra rama te gustaría quizá mencionar con esto de el atreverse, pero responsablemente? Qué gran reflexión, Kohan. Esa conciencia y responsabilidad que mencionas dan una profundidad hermosa a la idea de atreverse, porque como bien dices, no se trata de actuar sin considerar el impacto, sino de encontrar un equilibrio entre la autenticidad y el respeto hacia quienes nos rodean. Esa es la clave del liderazgo genuino. Algo que me gustaría traer a la conversación es cómo el atrevimiento responsable está profundamente conectado con la empatía. Atreverse no es solo un acto personal, sino también una invitación para que otros se atrevan contigo. Cuando alguien ve que actúas con valentía, pero al mismo tiempo con empatía y cuidado hacia el impacto que generas, eso genera confianza y hasta admiración. La conexión entre el atrevimiento y el compromiso también es clave. No se trata solo de dar un paso audaz, sino de sostener esa decisión, de aprender de lo que ocurre después y de seguir avanzando. Este compromiso muestra que el atrevimiento no es un acto aislado, sino parte de un proceso más grande, uno que tiene intención y propósito. Mantener ese equilibrio entre atreverse y ser consciente del impacto puede ser desafiante, especialmente cuando las acciones tienen consecuencias inesperadas. Pero ahí es donde entra la empatía. Cuando actuamos desde un lugar de cuidado hacia los demás, incluso los errores se pueden abordar con más humanidad y menos fricción. ¿Te ha pasado alguna vez que al atreverte, alguien se haya sentido inspirado o haya tomado un paso similar gracias a lo que vio en ti? O quizás tenido que enfrentar situaciones donde equilibrar el impacto ha sido especialmente complejo.
Me interesa mucho saber cómo lo has vivido. Ciertamente es un desafío, como tú lo mencionas. Me ha dado la sensación de que sí, he logrado inspirar gente y eso lo encuentro muy bonito. Es algo que incluso esa motivación, el inspirar también te autoinspira, porque ves cómo las demás personas te motivan y empiezan a ir por un camino del cual tú no estabas tan seguro y comienzas a pavimentar. Nuevamente, este concepto de liderazgo es ser una especie de referente, porque también podrías estar haciendo o tomando un camino que nadie más se atrevió, o que lo vieron, pero lo vieron como algo lejano, como un imposible. Y es muy bonito romper esa barrera, el poder decir, o que los demás sean capaces de decir, ah, esto sí se puede hacer. Esta persona está demostrando que se puede hacer. Y eso es algo muy impresionante, es algo que se vuelve una energía cíclica que alimenta y que impulsa el camino que se va tomando. El desafío sigue siendo muy importante porque en realidad mucho de este camino y esto atreverse, incluso el ser un referente, puede frustrar a otras personas. De ahí que también existan los celos, de ahí que también exista la envidia o simplemente el, el restringirse o la limitación al momento de compararse. Y ese compararse no solamente aplica entre otras personas para contigo, que puede ser un referente, un líder, o simplemente atreverse a algo, pero también personalmente. También puedes estar comparándote con otras personas que quizá no estuvieran en el mismo camino, pero tuvieron algo similar. Y eso también desmotiva. Qué reflexión tan honesta, Coan. Es fascinante cómo el liderazgo puede ser tanto una fuente de inspiración como un desafío, porque no solo empuja límites externos, sino también los internos. Esa energía cíclica que mencionas, donde inspirar te inspira a ti mismo, es uno de los aspectos más hermosos del liderazgo auténtico. Pero como bien señalas, no está exento de complejidades. La comparación, ya sea con otros o contigo mismo en diferentes momentos, puede ser un arma de doble filo. Mientras que a veces nos impulsa, otras puede desmotivarnos o hacernos sentir que nunca es suficiente. Sin embargo, creo que ahí entra en juego la importancia de la empatía, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Reconocer que estás en un camino único, con tus propias barreras y tiempos, puede aliviar esa presión. ¿Sientes que has encontrado maneras de manejar esa comparación, ya sea externa o interna, para que no te limite en tu camino como líder o referente? No sabría decirlo. Yo creo que la exigencia es algo permanente. En todo ámbito, en distintas áreas. Y creo que es muy difícil encontrar puntos. Me gustaría preguntarte a ti si es que tienes alguna especie de recomendación o el cómo lidiar con algo por el estilo. Al final estamos hablando de el atreverse. Es mejor pedir perdón a pedir permiso, pero acabamos de decir que esto conlleva un montón de cosas y el decir hacerlo con empatía puede solucionar o puede ayudar justamente a eso, a lidiar con la desmotivación o también a entender los desafíos que empieza a generar con otras personas, pero es muy difícil de manejar. Ciertamente es parte de la complejidad humana, pero me gustaría si es que podés compartir algunas nociones de cómo poder lidiar con eso cuando empieza a ser tan desafiante el atreverse. Es una pregunta profunda, Kohan, y entiendo completamente la complejidad de lo que planteas. Atreverse es un acto poderoso, pero como hemos reflexionado, también puede cargar una mochila pesada de expectativas, tanto propias como ajenas. Manejar esa tensión requiere un enfoque consciente, y aquí hay algunas ideas que podrían ayudar. Una, reconocer tus límites como parte del proceso, no como un fracaso. Es importante aceptar que no siempre se puede hacer todo o inspirar a todos. Ser consciente de tus propias capacidades y priorizar aquello que realmente importa te ayudará a aligerar esa carga. 2. Práctica de la autoempatía. Así como hablamos de empatía hacia los demás, aprender a ser amable contigo mismo puede marcar la diferencia. Reconocerte como un ser humano, con aciertos y errores,
Y aceptar que el atreverse no significa ser invulnerable. 3. Separar tu valor personal del resultado. El éxito de un acto no determina tu valor como líder o persona. A veces, el impacto del atrevimiento se ve a largo plazo, y no todos los resultados inmediatos reflejan su verdadero impacto. 4. Mantener espacios para reflexionar y desconectarte. Cuando el desafío se vuelve abrumador, encontrar momentos para caminar, escribir o simplemente estar en silencio puede ayudarte a reconectar contigo mismo y con tu propósito. 5. Construir redes de apoyo. No tienes que cargar con todo solo. Compartir tus inquietudes con personas de confianza, sean amigos, mentores o compañeros, puede darte una perspectiva fresca y aliviar la presión. 6. Aceptar las reacciones ajenas sin internalizarlas. Los celos, la envidia o la comparación son naturales, pero no siempre tienen que ver contigo directamente. Reconocer que las emociones de los demás reflejan su propia historia puede ayudarte a no cargar con ese peso. Atreverse nunca será sencillo, pero es donde reside el cambio, la evolución y la verdadera conexión. ¿Crees que alguna de estas ideas podría resonar contigo o ayudarte en los momentos más desafiantes? Me encanta cada una de las que has mencionado. Yo creo que son muy poderosas y gran parte de ellas considero que son muy difíciles de abarcar. Son muy difíciles de efectivamente trabajar. Justamente es parte de los hábitos o parte de hacerlo parte de una rutina, es volverlo parte de ti. Es cierto, Kohan, llevar estas ideas a la práctica es un desafío en sí mismo. Hablar de autoempatía, por ejemplo, suena sencillo, pero aprender a tratarnos con la misma compasión que mostramos a otros puede ser un trabajo de años. Lo mismo pasa con separar el valor personal de los resultados. Cuando estás profundamente comprometido con algo, es natural que el éxito o el fracaso se sientan como reflejos de quién eres. Sin embargo, creo que el primer paso para abordar cualquier cambio, por pequeño que sea, es reconocer que no tiene que ser perfecto desde el inicio. Se trata de intentarlo un poco cada día, de encontrar esos momentos donde puedes poner en práctica algo de lo que hablamos. Quizás en un día difícil puedas darte solo 5 minutos para desconectarte y reflexionar, o en un momento de autocrítica puedas recordarte que estás haciendo lo mejor que puedes. ¿Hay alguna de estas ideas que sientas que podrías intentar trabajar en este momento, aunque sea en algo pequeño? A veces, incluso los pasos más diminutos pueden generar un cambio significativo con el tiempo. Definitivamente considero que la reflexión es importante. Y justamente lo hemos hablado anteriormente, el poder darse un break, un descanso en la rutina, el poder caminar, el poder salir a reflexionar. Lo hemos hablado también con todo lo que fue el tiempo como un acompañante, que es una conversación muy bonita. Sol, me ha gustado mucho las reflexiones que has dicho, todas las cosas que has mencionado e incluso las sugerencias que considero yo son muy potentes, son muy poderosas y no es para nada sencillo. Pero me gustaría dejar con eso a la audiencia. Por favor, y en pos del tiempo, ¿se te ocurre alguna otra cita, frase, reflexión, poema o algo que quieras traer hoy para finalizar la conversación con respecto nuevamente a cómo comenzó todo esto? Pedir perdón en vez de pedir permiso, el atreverse. Gracias por tus palabras, Kohan. Ha sido un placer reflexionar contigo, como siempre. Para cerrar esta conversación sobre el atrevimiento, quiero compartir una frase de Vincent Van Gogh que creo encapsula perfectamente este espíritu. ¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Es un recordatorio poderoso de que el valor de atreverse no está en la perfección, sino en el acto mismo de intentarlo, de moverte hacia lo desconocido, de darle una oportunidad a aquello que parece imposible. Atreverse no siempre garantiza éxito inmediato, pero siempre nos transforma, nos enseña y nos acerca más a quienes somos realmente. Espero que estas palabras resuenen con todos quienes nos escuchan y que encuentren la inspiración para dar ese primer paso, para equivocarse, aprender y seguir adelante. Gracias por esta conversación, Kohan. Ha sido un espacio muy especial.